Bienvenido, Escorpio, a tu lectura general, donde vamos a ver un poquito esas energías, cómo vienen para ti, Escorpio, en este momento. Te doy la bienvenida, las gracias por estar aquí, Escorpio. Mi nombre es Marisa y bueno, vamos a empezar tu lectura con los mensajes de los oráculos. Empezamos con el oráculo chino. ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? Te dice, Escorpio, que vas a estar recibiendo buenos consejos de personas cercanas a ti, ya sea de temas de estudios, de algo que estés aprendiendo, de algo que estés realizando, también temas de trabajo, Te dice, acepta esos buenos consejos, porque te van a ayudar a avanzar un poquito más rápido en lo que estés haciendo. Es como dejar de batallar tanto con las cosas y prestar atención a esos consejos que serán importantes. Escorpio, el segundo consejo del oráculo de Nostradamus, y te ha querido salir aquí la voluntad. Va a ser un buen momento para que pongas fuerza de voluntad en todo lo que estés haciendo, y me viene mucho emprendiendo, ¿vale? Algo que sea por tu cuenta, pero vas a ser capaz, te dice, céntrate en que vas a ser capaz de conseguir esas metas y objetivos, ¿vale? Es momento de poner de tu parte. Escorpio, vamos a ver qué piedra te va a estar favoreciendo. ¿Qué consejo tiene también para ti, ¿vale? El oráculo de las piedras. La jarosita te dice autoafirmación, desarrollo personal, ¿vale? Va a ser una piedra que te va a estar acompañando en este periodo. Escorpio, ahora sí vamos a ver los mensajes de los arcanos que te quieren mostrar para ti. Estos, las cartas del tarot, ¿vale? ¿Qué mensajes hay para Escorpio en este momento? Y bueno, aquí vamos a empezar, Escorpio, viendo un poquito cómo está tu energía, cómo vas a estar tú. Te dicen que puedas estar dándole vueltas a situaciones, también sientas como que tienes que hacer sacrificios o hacer cambios o adaptarte a ciertas cuestiones. Te dice temas aquí con la familia, temas del pasado, le vienes dando vueltas a ciertas cosas, pero te dice que finalmente ese cansancio, ese agotamiento que puedas estar sintiendo, finalmente te vas a estar recuperando. Aquí te veo más bien una etapa que te va a permitir ese sacrificio que puedas estar teniendo que hacer, o esos análisis, porque veo como que tomas conciencia de ciertas cosas, vas a estar conectado mucho contigo mismo, ¿vale? Con tu espíritu, y eso te va a traer a ti una felicidad. Finalmente como que logras ver claramente ciertas situaciones y eso te va a traer felicidad y como que lo vas a estar queriendo compartir con otros. Escorpio, en la familia, bueno, aquí veo que hay cambios, hay situaciones de crecimiento, hay avances, hay situaciones donde aquí algún trámite o papeles o dudas con respecto a alguna cuestión que se aclaran. Veo que es un buen momento de crecimiento. Hay situaciones en la familia nuevas, personas que aparecen nuevas, ¿vale? Como que te enteras de buenas noticias, te vas a estar alegrando mucho, y también te dice que aquí se va a estar dando una situación positiva, ¿vale? Que tiene que ver también con niños, para algunos, o con proyectos. En cuanto a la familia, aquí veo cambios más bien positivos, hay crecimiento. Para los escorpios que estáis sin empleo, bueno, aquí te dicen que vas a estar poniendo mucho esfuerzo, ¿vale? En el ámbito de trabajo, sí que podamos estar un poquito fríos, ¿vale? En cuanto a situaciones que nos vamos a dar cuenta que más bien temas con compañeros, ¿vale? Alguna duda, personas que se puedan querer estar o que se guardan cosas para ellos. Aquí veo que finalmente esto se va a poder aclarar, pero tú vas a estar dejando las cosas claras, y te veo aquí como poniendo límites, ¿vale? A ciertas situaciones con personas, como que no tenían las cosas claras, como que tú lo vas a estar aclarando. Escorpio, para los que estáis sin empleo, perdonad que antes he dicho con empleo, ¿vale? Estaba leyendo para los que estabais con empleo. Y bien, ahora sí, Escorpio, discúlpame, para los que estáis sin empleo, ahora te dicen aquí las cartas que vamos a estar saliendo dejando atrás situaciones, ¿vale? Que nos estaban generando un poquito de estrés, comedura de cabeza. Te dicen que vas a estar
teniendo que hacer pequeños desplazamientos, pero que finalmente aquí sí que te veo con trabajo, ¿eh? También te vas a estar incorporando, vas a estar buscando trabajos que conecten contigo, donde tú te vengas sintiendo bien, aunque como que te va a dar miedo, pero finalmente sueltas esos miedos, te veo más bien con tranquilidad y aquí veo felicidad, va a haber un buen ambiente, una buena armonía. Escorpio, para los que estáis solteros o solteras en el amor, bueno, aquí te dicen, hay oportunidades que se presentan para conectar con personas, para empezar un bonito romance con alguien, ¿vale? Con el que, o la que tú ya vienes conectando, esta energía, ¿vale? Porque puede que esta persona simplemente no la conozcas o no lo conozcas, pero aquí te dice que se va a estar dando esa posibilidad de empezar un bonito romance. También te dicen que no quieres volver a repetir situaciones, eso te va a generar un poco de incertidumbre, pero finalmente vas a tener las cosas claras, te veo que vas a estar mirando también mucho por ti y aquí alguien va a estar esperando una respuesta. Escorpio, para los que estáis con pareja en el amor, aquí te dicen que se resuelven malos entendidos, personas que venían criticando o se venían queriendo interponer, por fin como que se resuelve, porque vas a estar como muy puesto en ello, ¿vale? Para que eso no se dé. Te veo también que la relación va a estar trayendo un florecimiento, viene un crecimiento, se van a dar acuerdos, aquí te dice que tú lo que venías esperando de tu pareja se va a estar dando, lo vas a estar viendo, también tu pareja de ti, hay compromisos, anuncios para algunos de compromisos, ¿vale? Con terceras personas. Viene una temporada positiva. En cuanto a temas de estudios, Escorpio, aquí te dicen que vas a estar buscando la forma de solucionar asuntos que te generaban más bien incomodidad. Te veo que viene una temporada positiva, te veo feliz, hay un nuevo comienzo, ¿vale? Vas a estar realizando tus estudios de una forma distinta y es como que si venías repitiendo algo, por fin lo vas a estar logrando de una forma distinta. No se va a repetir, pero porque dejas como errores que venías cometiendo que tú podías sentir así, ¿vale? Se van a estar quedando atrás y te veo aquí iniciando, retomando con fuerza o iniciando algo nuevo. Oportunidades que aparecen también para temas que tienen que ver con algún tipo de ayuda, de beca, ¿vale? De una mejora. Escorpio, vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de la energía de la Tierra. Bueno, te quiere salir esta carta, la vamos a dejar, Escorpio. Te sale la carta de la alegría. Te dice que vas a salir muy pronto de esa situación que te viene preocupando. Ese problema se va a estar resolviendo inesperadamente. Como por arte de magia, de repente se resuelve esta cuestión que tanto te viene preocupando, Escorpio. Que te centres en que las cosas van a estar bien y en la felicidad, porque finaliza una etapa donde venías sintiendo miedos o algún tipo de angustia por algo, ¿vale? Esto se va a estar resolviendo como de repente, inesperadamente. Para algunos, alguien te puede estar echando una mano, ¿vale? Estate atento, atenta a alguna noticia, algún mensaje, porque va a ser importante para ti. Escorpio, ahora sí, te doy las gracias, Escorpio, por estar aquí. Si te ha ayudado esta lectura, te invito a que le des un like, la compartas. Y bueno, si no estás suscrito o suscrita al canal Escorpio, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo vídeo.